Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de Filmoteca Villaverde. Hace unos días pudimos disfrutar de la gran obra maestra Deseando Amar y hoy volvemos, como ya les anunciamos en su momento, con 2046, que es la octava película de Wong Kar-wai y el cierre de la trilogía de Hong Kong, que compone con Días Salvajes y con la mencionada ya Deseando Amar, junto quizás con la pequeña ramificación que supone el cortometraje La mano de la obra colectiva Eros, que se estrenó también en 2004, que fue el mismo año en el que se presentó 2046. Disfrutaremos hoy de un largometraje que dialoga de manera directa con sus predecesoras, después analizaremos de qué manera lo hace, pero que el propio director concibe no tanto como una secuela al uso, sino de alguna manera, aunque lo es, realmente es una secuela, pero lo hace como una suerte de obra total que reflexiona y que profundiza en el universo de los personajes, ¿no? Especialmente del protagonista que pudimos conocer ya en Deseando Amar, Chow, interpretado por el gran Tony Leung, que es un habitual de la filmografía de Kar-wai, ¿no? No obstante, si alguno de ustedes no pudo ver Deseando Amar la anterior sesión, no le supondrá ningún problema disfrutar de esta película, porque de hecho el propio director señalaba ya en una entrevista que él recomendaría incluso ver antes 2046 para saber de qué manera el protagonista es como es, y después ya, sí, seducidos por este universo, verán intenso y muy melancólico, viaje hasta el origen del desgarro emocional en el que hoy nos vamos a sumergir, ¿no? Y es que para quienes conozcan la obra del director y quienes no, en realidad lo descubrirán inmediatamente con esta película, una de las señas de identidad de su obra es la concepción, digamos, del cine como recuerdo de una experiencia. Sin querer extenderme en cuestiones teóricas que quizás son algo complejas, digamos que es consciente de la inaprensibilidad de la vida a través del cine y entonces concibe este como una suerte de recuerdo de la experiencia, ¿no? De hecho, habla que la película no es la obra en sí misma, sino el recuerdo de esta. En cualquier caso, ya digo, sin adentrarme en estos conceptos, esto liga perfectamente con su vocación, que es muy habitual en toda su filmografía, pero de la que indiscutiblemente esta es su máxima expresión, de explorar la memoria y el tiempo, ¿no? Y desde esta perspectiva, el tiempo, o más bien el paso del tiempo y sus huellas, los recuerdos, en definitiva, son una cuestión eminentemente subjetiva, ¿no? Y por tanto difusa y muy fragmentada, ¿no? En este sentido, estamos ante una película tremendamente consciente del funcionamiento de nuestras mentes y emociones, que apela directamente a la esencia humana, pero que sin embargo quizás puede resultar algo confusa si tratamos de observarla exclusivamente, por lo menos en un primer visionado, exclusivamente desde la lógica y la razón, ¿no? Y es que esta premisa, la del tiempo inasible, se traduce en una narrativa muy fragmentada que funciona al final como la propia memoria, ¿no? Pero también una fragmentación del propio tiempo, ¿no? Pese a que de vez en cuando sí que nos sitúa con rótulos en días y años concretos, en ocasiones también resulta algo impreciso y cambiante, ¿no? De hecho, tiene ciertas variaciones incluso de cadencia a través de la cámara lenta, la cámara rápida que se sucede y con elementos tanto diegéticos como extradiegéticos que van dibujando una cronología que en ningún caso es lineal, pero sí responde a cierta lógica emocional de los personajes, ¿no? Incluso verán que a veces el propio espacio resulta difícil de reconstruir desde la razón, porque se suceden planos detalles, fragmentaciones muy complejas, cambios de perspectiva y reencuadres muy habituales en su cine, fueras de campo. Todos estos elementos que en ocasiones nos impiden tener una perspectiva general del entorno, ¿no?
Todo ello, por cierto, posible gracias al excelente trabajo de Christopher Doyle, compañero inseparable de la filmografía del autor y toda una eminencia además en dirección de fotografía, ¿no? Como digo, hoy exploraremos a un Cho herido tras la historia con Sully Sen, que orbita en torno a sus recuerdos, fantasías y muy especialmente las consecuencias de esta herida en la relación con las distintas mujeres que forman parte de su vida, desde el Singapur del 63 y sobre todo, muy especialmente en los últimos años de la década de los 60 en Hong Kong. Una época y un lugar sustanciales para el director, que nació en el 58 en Shanghái y emigró con tan solo 5 años a Hong Kong. Es decir, el Hong Kong de esta década de los 60 es el espacio de sus obsesiones personales de juventud, ¿no? Por excelencia. De hecho, se ven en distintas referencias, pues como los kipao, el vestido japonés, que resulta fundamental en Deseando Amar y que aquí recupera de nuevo, hasta bueno, temas latinos que llegaron a su adolescencia a través de las bandas filipinas que se introdujeron en aquel momento en Hong Kong, y todo ello entreverado con la cultura de la calle y con determinado tipo de prostitución, de esa atmósfera de club nocturno marcado por el estilo de vida americano de los tiempos de la guerra de Vietnam. De hecho, el origen del propio título de la película, 2046, tiene un doble simbolismo. Por un lado, recordarán, es la habitación en la que Cho y Sully Sen, la señora Chan, comparten su historia, algo que Kar-wai se toma casi como un guiño, como una broma, pero por otro tiene un simbolismo puramente histórico. Y es que el director tiene la idea de esta película pocos años después de que el gobierno chino, en julio del 97, tras recuperar la soberanía sobre Hong Kong, promete 50 años sin cambios políticos en el territorio. El director toma esta aseveración como una gran promesa y entonces decidió que 2046, es decir, 50 años después de 1997, sería el tiempo en el que situaría una película futurista, ¿no?, en la que indagara sobre sus posibles cambios. Y de hecho concibe esta idea como una ópera, porque según él es el género ideal para explorar el tema de las promesas y consecuentemente la otra cara de las promesas, las traiciones. Como verán, el resultado, aunque mantiene ecos de este germen, es tremendamente diferente a lo ideado inicialmente, ¿no? Y es que este proyecto coincide en el tiempo con el rodaje de Deseando Amar, y esto es algo que condiciona sobremanera esta película, ¿no?, en la que trabajó, por cierto, más de 6 años. La poca o habitual forma de trabajar de Cartwright también fue sustancial para que se diera todo este cambio, ¿no? Para quienes no conozcan su manera de trabajar, diré que él concibe las tres grandes fases de la producción, digamos, la preproducción, la producción o rodaje y la postproducción, como etapas que pueden perfectamente convivir en el tiempo, ¿no? De esta manera, aunque parte de una idea inicial, va modelando la película sobre la marcha hasta el punto de variar profundamente el guión, incluso en la fase de montaje. De hecho, y esto le lleva unos cuantos problemas, ni siquiera los actores saben que están rodando más allá de las líneas que tienen establecidas para esa jornada, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto ya les contaré después del visionado, pero simplemente como anécdota de lo que supuso la creación de este film y la finalización de este, que es algo que señala muy bien Carlos Heredero en el libro que tiene sobre el director. Tras varias promesas al Festival de Cannes de que presentaría esta película en el certamen, promesas que va incumpliendo porque no consigue terminar la película, finalmente se compromete a que en mayo de 2004 se va a presentar la película en el certamen, ¿no?
pero el film termina de rodarse solo un mes antes, el 13 de abril de ese mismo año, y lógicamente, aunque ya ha habido algunas tareas de postproducción que se han realizado, pero queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? De hecho, el primer rollo de la película no está listo hasta una hora antes de que el director coja ya el vuelo a Francia para presentar la película, y de hecho ni siquiera ha podido ver el final, o sea, la película en pantalla grande. De hecho, bueno, los programadores del festival deciden cambiar el horario del pase porque la película no está lista y tienen que apurar hasta la última hora, ¿no? Al fin, eh, el último rollo ya llega a la cabina de proyección solo media hora antes del pase, pero se trata de un premontaje en realidad que deja atónito al público y que divide a la crítica, porque de hecho, bueno, buena parte de los escenarios futuristas, por ejemplo, que verán ahora, están simplemente esbozados. Falta muchísimo por hacer también en las mezclas de sonido, que no están pulidas, ni siquiera la narración mantiene la misma estructura que hoy conocemos. Eh, Pese a todo ello, la crítica, aunque muy desconcertada, bueno, lo considera como un ejercicio de vanguardia, lo ve con buenos ojos, al fin y al cabo no podemos olvidar que era el director de Deseando Amar, entonces, bueno, pues había cierta benevolencia, ¿no? Hacia él, pero bueno, la película en ese estado pues no cosecha ningún premio en el festival, ¿no? De hecho, no será hasta varios meses después, ya a finales de septiembre, cuando la película ya se da por fin totalmente por terminada y ya se estrena en salas, ahora sí como podemos verla esta tarde, ¿no? Y ahora ya sí les dejo disfrutarla, como siempre en la pantalla que tienen justo debajo de mí, introduciendo la contraseña que les hemos hecho llegar por mail. Y yo les invito a que se dejen sumergir, a que la experimenten quizás más con la tripa que con la cabeza en ocasiones y que después se queden al análisis, porque la película da para reflexionar mucho después, a eso de las 8:20 más o menos, ahora les apuntamos la hora exacta, como siempre en esta pantalla. Que disfruten mucho. Buenas tardes de nuevo, espero que hayan disfrutado mucho de esta joya contemporánea, que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero sobrecoge en un primer visionado e invita al mismo tiempo a ser contemplada varias veces para perderse en todos esos entresijos y recrearse en estos ecos que percibimos de manera sutil, ¿no? Algo que, por cierto, hemos podido hacer en parte gracias a la distribuidora Avalon, que con el motivo del 20º aniversario de Deseando Amar ha recuperado buena parte de la filmografía de Wong Kar-wai. Y es que, como les hemos ido comentando antes y también en la sesión anterior, este director es uno de los grandes referentes del cine contemporáneo, muy especialmente a partir de su éxito internacional con el estreno en Cannes en 2000 de Deseando Amar, ¿no? Donde sedujo indiscutiblemente al sector. Algo que, sin embargo, ya les comentaba antes, no terminó de hacer en este mismo certamen la película que hemos visto hoy, porque como, bueno, como antes les decía, lo que allí se presentó, y en el último momento ya les he dicho que estuvo ahí al límite de no poderse proyectar, fue una versión inacabada, ¿no? En la que, de hecho, todos los paisajes urbanos que han podido ver esta tarde aparecían sin terminar, apenas bocetados en algunos casos, ¿no? Y donde de hecho no se habían pulido las últimas mezclas, ¿no? Ni de sonido, de estructura, del guión, etcétera. Cuestiones todas estas que por fortuna fueron subsanadas pocos meses después y que nos han acabado dando esta obra que pese a seguir siendo compleja en su estructura, es mucho más legible que aquella versión, ¿no? Que se presentó inicialmente. Toda esta odisea con la finalización y la presentación del film se debe en parte a las agendas de los actores, que en un proceso tan largo, ya les decía que fueron 6 años, pues paraban y retomaban el proyecto, ¿no? Era complicado cuadrar agendas. Por otra parte, también se debe a la crisis financiera que asoló Asia en esos tiempos y que obligó
a buscar financiación europea cuando ya el proyecto estaba en marcha, pero sobre todo se debe a la particularísima forma de trabajar del director hongkonés, cuyo proceso creativo es muy lento porque se esfuerza por reescribir la película durante todas las fases de producción, ¿no? Colaborando de manera muy orgánica con su equipo más cercano, tanto con los actores de referencia como muy especialmente con el director de fotografía Christopher Doyle. Todos ellos, eso sí, sin tener muy claro el contenido último del film y centrándose en la expresión emocional del momento que están filmando, ¿no? Así quizás se origina esta intensidad dramática y este barroquismo formal que responde al ideal muy Darlaser de hacer una representación manierista de la realidad, ¿no? En aras de expresar la emoción o el recuerdo de la vivencia más que de la vivencia en sí misma, ¿no? Todo esto conllevó, por un lado, ya les comentaba antes, un importante cambio en el planteamiento inicial de la película, ¿no? De hecho, de todo aquello nos quedan divertidos recuerdos de estos cambios al revisar las referencias de la prensa que durante años dio, o sea, los años previos al estreno dio sobre la película, ¿no? Que vaticinaban erróneamente el contenido del film de aquella ópera futurista que en un momento dado planteó el director, se sucedieron notas de prensa que, bueno, pues a la postre resultan casi cómicas, ¿no? Por un lado se planteó que la película, bueno, que iba a estar muchísimo más ligada a la política de Hong Kong con China y que iba a ser conducida por dos parejas de agentes especiales. Por otro, incluso que Brad Pitt o la cantante Björk tendrían una aparición especial en el film. Y bueno, y como esos, tantos otros rumores que, como ven, no se materializaron finalmente, ¿no? Algunos de ellos eran, pues eso, meros rumores infundados y otros, como por ejemplo el hecho de que la película iba a ser eminentemente futurista y al final, pues como ven, se reduce a un pequeño fragmento, tienen más que ver con la financiación y con problemas de coordinación y entendimiento incluso de idioma con los equipos de postproducción que formaron parte del film, ¿no? Sin embargo, probablemente lo más determinante para todos estos cambios fue que Deseando amar y 2046, pese a los 4 años de distancia que hay entre sus estrenos, crecieron paralelamente durante un periodo importante de tiempo, ¿no? Y esto hizo que una y otra obra acabaran concibiéndose como dos facetas de una misma realidad, ¿no? Hasta el punto, según señala el propio director en alguna ocasión, de concebirlas como una misma película. Dos mujeres, dirá, utilizará esta metáfora, de las que se enamoró al mismo tiempo, ¿no? Y esta metáfora de las mujeres viene como anillo al dedo en este sentido, porque de hecho se rodaron muchas más escenas con Maggie Cheung, la estrella de Deseando Amar, que iba a aparecer muchísimo más en esta película y que, como habrán visto, queda reducida a unos planos fugaces, ¿no? Quizás, pese a echarla de menos en la pantalla, porque es maravillosa, es un acierto, porque en realidad todo el largometraje orbita en torno a su ausencia, ¿no? Una ausencia que además toma numerosas facetas, ¿no? Que ahora iremos diseccionando, pero que quizás de manera más evidente se expresan a través de las cuatro mujeres con las que el protagonista tiene relación en este tiempo, ¿no? Todas ellas evidentes muestras de esta herida. Cuatro mujeres además que funcionan en ocasiones como Magdalena de Proust, como estas percepciones sensoriales que remiten a épocas pasadas o a momentos pasados, y también como espejo del propio protagonista, ¿no? En primer lugar, pues con la celosa Lulú, o como se hace llamar entonces Mimi, interpretada por Karina Lau, a quien, bueno, se reencuentra en Hong Kong en el 66, pero al que parece que ha conocido en el Singapur del 64, ¿no? En el tiempo dirá el propio protagonista a posteriori de esa profunda depresión tras el final de la relación con la Sully Sen de Deseando Amar, ¿no?
Este es un personaje que, por cierto, aunque menor en la trama, más allá de ser el detonante por el que acabará viviendo en el hostal y con el que mantiene el vínculo con esta habitación 2046, es un anclaje súper interesante con la trilogía. Y es que es un personaje que aparece ya en Días Salvajes, la primera de la trilogía de Hong Kong. Enamorada, si han visto la película lo recordarán, de Judy, alguien que se describía como un pájaro que nunca se posaba. Descripción, por cierto, que se repite de nuevo en esta misma película al hablar de este nuevo novio que finalmente le ha acabado apuñalando, ¿no? Además, los oídos más despiertos habrán detectado que la música que suena cuando muere Judy en la primera película es la misma que suena inmediatamente después de morir ella en manos de su nuevo novio. Es el tema Perfidia de Xavier Cugat, que es un habitual para el cineasta, ¿no? La segunda mujer de esta etapa de la vida de Chow es Bai Ling, interpretada por San Siji, la mujer bueno, pues que ocupa la habitación 2046 cuando Lulu o Mimi muere y que encarna de alguna manera esa pasión cercenada en la relación con la señora Chan, ¿no? Deseando amar. Ella de alguna manera es el cuerpo negado, ¿no? Por cierto, una silueta muy similar a la de la actriz que interpretaba a la señora Chan y enfundado también en esos quipaos que remiten de manera directa a este personaje, ¿no? Que recuerdan a ella. De alguna manera, Bai Ling, pese a contar con ese físico deseado, pone en evidencia la ausencia del vínculo emocional, ¿no? Por parte de Cho. Además, la depresión y el cambio de personalidad que ésta tiene pues después del constante rechazo de él, actúa también como una suerte de reflejo del propio malestar emocional del protagonista, ¿no? Nos remite de alguna manera a ese hecho que conocimos en Deseando Amar, pues, periodista casado, con principios mucho más férreos que en esta segunda versión, que ahora ha cambiado radicalmente tras sufrir tan intensamente por amor, ¿no? En tercer lugar, aparece Jing Wen, la hija del propietario del hostal, que tiene este novio japonés, y con ella revive la literatura, las largas horas que pasó con la señora Chan con los relatos estos de artes marciales a los que aquí se alude de nuevo, ¿no? Con ella Cho se presenta mucho más receptivo que con la anterior, sin embargo se convierte en una suerte de amor platónico que actúa como contrapunto a Bai Ling, ¿no? Es en esta negación del cuerpo en esta ocasión. Además, ya eso sí, en forma de androide, el rechazo de Jin Wen a Cho revela de alguna manera su sino, ¿no? A través de la descripción que hace él de ella, pero que al mismo tiempo habla más de él. En un momento dado decía, me di cuenta de que el androide no respondía no porque su mecanismo estuviera gastado, ni porque no le gustara a él, era más bien porque ya había amado a alguien. Clarísima referencia a su propio arco emocional, ¿no? Y por último, en estas mujeres, pues tenemos la segunda, Su Lisen, con la que de manera evidente comparte pues, el nombre con su gran amor, ¿no? Quizás esta es la historia más que se intuye más intensa y tortuosa, pero de la que menos sabemos, ¿no? Y la que actúa de nuevo como reflejo del protagonista en una frase que explicita esta realidad, ¿no? Al despedirse ya de ella, casi al final, él dice que quizás algún día escapes de tu pasado, si es así, búscame. Pero inmediatamente después, en voz en off, añade, ahora se me ocurre que lo que le dije se refería en realidad a mí. En el amor no puedes tener un sustituto. Yo buscaba lo que había sentido por la otra Sulisen. No me daba cuenta, pero estoy segura de que ella sí. Esta idea de la sustitución imposible de un amor, de la nostalgia de un amor perdido, se plasma en la rima entre tres imágenes, quizás son de las menos sutiles de la película,
que se suceden en tres momentos distintos del film. Me refiero a estos tres planos en blanco y negro en los que Cho está en el coche y primero apoya la cabeza sobre Bailin, que por cierto lleva las manos enfundadas en guantes negros como la segunda Sully Sen. Minutos después aparece en un flashback en el que recuerda cómo apoyaba la cabeza en la señora Chan de Deseando Amar. De ahí esa imposibilidad de sustituir un amor con otro. Y por último, ya sí solo aparece apoyando la cabeza en la puerta, ¿no? Pero bueno, más allá de estas estrategias, digamos, más evidentes, eh, el diálogo que existe con las películas anteriores es muy frecuente, ¿no? Y existen muchos otros mecanismos, quizás más inteligentes o más elegantes, que bueno, pues les voy contando un poquito. Me gusta pensar que aquel epílogo que se recuerdan de Deseando Amar presenta a Cho contando un secreto que desconocemos, pero bueno, que intuimos en el agujero este del muro del templo camboyano de Angkor Wat. De alguna manera es el lugar desde el que la señora Chan, Sulisan, aparece a menudo de manera incorpórea, ¿no? A lo largo de todo 2046. De hecho, si se han fijado, este primer film, eh, tras el plano del agujero este secreto, que ya está cubierto por vegetación, cierra con el rótulo que dice, él recuerda aquellos años como si mirara a través del cristal de una ventana cubierta de polvo. El pasado es algo que podemos recordar, pero no tocar, y todo lo que se recuerda es borroso y vago. Se trata de una rima que conecta, bueno, pues con todo el sentido de la película, ¿no? Y con este primer zoom out con el que empieza 2046, esta especie de agujero informe que da paso al tren de la memoria, este futurista, como una suerte de viaje en el tiempo que sigue en movimiento pese a estar anclado de alguna manera a Sully Sen, ¿no? De hecho, en la película que hemos visto esta tarde hay varias alusiones a aquel secreto, ¿no? Contado en el agujero. Ya en la primera secuencia, de hecho, en el tren del futuro, bueno, que en realidad viaja al pasado, se trata la leyenda, ¿no? Esta que dice que cuando las personas no quieren revelar sus secretos, tallan un agujero en el árbol y se lo susurran para que nadie más lo conozca, ¿no? Historia que de hecho vuelve a repetirse en el último tercio del film de manera explícita y al que se recurre de manera más simbólica, aunque evidente, cuando la Jinwen androide le ofrece ser su árbol con el gesto este, colocando las manos en forma de oquedad, ¿no? Decíamos antes que la obsesión por atrapar el tiempo es una seña de identidad incuestionable del cine del director, ¿no? Y de esta película en particular. Pero junto a ella, digamos que esta idea de secreto y la ausencia pues son dos pilares fundamentales, ¿no? Además, de hecho, del relato del agujero en el muro o en el árbol, la película está poblada de explicitaciones y otros símbolos más sutiles sobre lo no dicho, ¿no? Sobre lo oculto. Algunas, como digo, absolutamente explícitas, como la conversación, por ejemplo, que tiene Bailin con el editor, con Pink, cuando le pregunta si Chow siempre ha sido así, pero no tiene respuesta y esto le deja muy hundida. O la última conversación que se narra en flashback entre Chow y la segunda, Sulisen, a raíz del guante negro que cubre su mano, ¿no? Que dice algo así como, se me ocurrió que su pasado era como la mano que lleva siempre enguantada, un misterio sin solución. También juega a esto las cartas escondidas que Jin Wen escribe a su novio japonés, ¿no? Y de las que Cho acaba formando parte, al ritmo, no es casual, del adagio de Secret Garden, traducido como jardín secreto, ¿no? Todas estas, como digo, muestras de un secreto, digamos, dentro de la diégesis, ¿no? Pero del que los espectadores tenemos constancia, tenemos una información privilegiada, ¿no?
Pero de un modo más simbólico, el secreto, que no es sino, paradójicamente, la presencia de la ausencia de la señora Chan, se nos revela a través de la propia ocultación de la imagen, ¿no? Estos planos detalles, los cambios de perspectiva que les comentaba antes, que nos impiden ver el decorado, los recuadres constantes que ocultan y que hacen hincapié en esa distorsión entre la distancia emocional y la física de los personajes y que además comprimen la imagen a un pequeño reducto, ¿no? de toda la escena. Se habrán fijado que pocas veces podemos ver un plano general que nos muestre toda la escena. Siempre tenemos estos juegos, ¿no? que dan la impresión de estar asistiendo a un gesto que lo resume todo y al que tenemos un acceso privilegiado, pero a cierta distancia, ¿no? Y desde una perspectiva un poco voyeurista, ¿no? Un juego en el que también, de hecho, participan los personajes, a menudo espiándose por agujeros, por ventanas, por quicios de puertas que se cierran constantemente, excluyendo a la mirada del otro, ¿no? De hecho, a menudo jugando con nuestras propias expectativas como espectadores, porque no sé si se habrán dado cuenta, pero tras ver a varios personajes espiando, un personaje espiando a otro, pocas veces se nos revela qué está mirando realmente, ¿no? Podemos intuirlo o imaginarlo, pero lo reconstruimos nosotros, no nos lo da la narración de manera explícita, ¿no? Este intuir sin ver, este deseo de acceso cercenado, es probablemente uno de los grandísimos aciertos de la película, ¿no? Que consigue transmitirnos la emoción de unos personajes eternamente insatisfechos, ¿no? Y es que, en definitiva, lo deseado en esta película no ocurre y lo que ocurre a menudo pertenece al pasado, ¿no? Siempre hay esta este fuera de tiempo eh, que no pone en sintonía, ¿no? a las emociones de los personajes, ¿no? Al final ocurre o bien pertenece al pasado o a la fantasía o en el mejor de los casos ocurre fuera de campo, ¿no? Esta estrategia del fuera de campo, es decir, aquello que se intuye pero que se encuentra pues, fuera de lo que podemos apreciar en el marco de la imagen, tiene de nuevo expresiones, bueno, pues que son más o menos sutiles, ¿no? El caso quizás más palpable es el del asesinato de Lulu o Mimi, interpretado por Karina Lau, pero también lo es, por ejemplo, la boda de Jin-Wen en Japón, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si se han fijado, el fuera de campo está sugerido todo el tiempo a través de las miradas de los personajes, ¿no? Eh, Cuando aparecen, por ejemplo, los personajes en primer plano o en plano medio de perfil mirando a algo o a alguien, digamos que en un uso clásico de la puesta en escena, ellos estarían en los dos tercios, o sea, mirando hacia los dos tercios vacíos del plano, ¿no? Dejando la distancia de la mirada. Pudiendo, o sea, y permitiéndonos a los espectadores intuir aquello que es objeto de mirada, ¿no? Aquí, si se han fijado, jamás ocurre eso, ¿no? Bien sea con personajes pensativos a solas o bien en diálogos, las miradas tienden a situarse fuera de campo, ¿no? Cortadas por el encuadre, digamos que la mirada mm, se cercena directamente con el propio marco de la imagen, ¿no? Y dejan sin salida a la mirada y ocultan de la ecuación aquello que están mirando o aquello sobre lo que están reflexionando, ¿no? De esta manera podemos ver la consecuencia de un sentimiento en el personaje, centrándonos quizás en su gesto, pero nunca el motivo explícito y exacto de la emoción, ¿no? Es más bien una interpretación que hacemos de manera activa como espectadores para comprender la lógica del personaje. En este juego de secretos y de ocultación evidenciados tanto por la narración como por la puesta en escena, los espejos juegan un papel fundamental.
Más allá de la ironía que pueda suponer el uso del espejo como objeto auspicioso, este símbolo de armonía y felicidad de los matrimonios que muy acertadamente comentaba un espectador en la anterior sesión, eh, la figura del espejo tiene la cualidad física y simbólica de ocultar y proyectar al mismo tiempo, ¿no? Y además de proyectar a menudo de manera distorsionada la realidad, ¿no? Es decir, no deja de ser una manera de fragmentar el espacio y de eludir de nuevo la mirada directa entre los personajes, ¿no? Lo que da cuenta de este secreto y ocultación de las emociones que mencionábamos. De hecho, habrán visto varias escenas que reflejan un deseo con matices no dichos, ¿no? Bien por el peso del pasado, bien por la interferencia de los celos, eh, bueno, por distintos motivos, pero que en cualquier caso originan estas miradas lastradas, ¿no? Y otra consecuencia directa de todo esto es la de poner distancia entre sujeto y objeto de mirada, ¿no? De nuevo, un obstáculo que habla sobre lo inaprensible de la vida y de la experiencia, ¿no? Del deseo insatisfecho al fin y al cabo, como si solo pudiéramos acceder al reflejo, es decir, al recuerdo en definitiva, de lo deseado y, y no al objeto en sí mismo, ¿no? Y al fin y al cabo un reflejo jamás puede ser capturado, ¿no? En este sentido, el cine ya ha utilizado con muchísima frecuencia a lo largo de su historia el espejo como símbolo de cuestiones similares a estas, ¿no? De hecho, aquí la impronta de Douglas Sirk de nuevo es evidente, aunque también no me extenderé en estas cuestiones, pero en cualquier caso, históricamente ha sido un mecanismo clave para simbolizar, por ejemplo, la dualidad de los personajes, ¿no? De dejar entrever de manera sutil la existencia de facetas ocultas. De hecho, un gran ejemplo de esto es el uso que se hace de los espejos en la presentación de Bailin. Eh, este momento en el que ella aparece en la habitación como una mujer independiente, elegante, enfundada en este equipado muy brillante, ¿no? Que se erige como objeto de deseo, además de manera muy consciente, ¿no? Y sin embargo, la encontramos rodeada de espejos, fragmentada en diferentes facetas, en distintas perspectivas, que nos hablan de esa realidad poliédrica de su identidad. Y además, y esto no es baladí, acompañada por la canción de Connie Francis, Siboney, que pese a ese ritmo desenfadado, no olvidemos que acabará cantando a modo casi de premonición, Siboney, si no vienes me moriré de amor, ¿no? Este hecho hace que el personaje adquiera ya desde el primer momento, aunque no lo podamos apreciar a simple vista, eh, adquiera estos matices, ¿no? Y de alguna manera eso sirvan un poco como premonición de lo que va a ir ocurriendo al personaje, ¿no? Interpretado por Sigi-san. De hecho, el tema en cuestión irá increciendo y irá apareciendo varias veces conforme ella vaya sufriendo de desamor, ¿no? Ese desamor que acabará hiriéndola definitivamente. Primero, recordar en una ruptura por teléfono con quien intuimos que es un hombre con el que sale y que no deja a otra mujer por ella. Y bueno, y muy especialmente por ese plano desgarrador, ella sentada en un extremo con su bata morada, cuando tras el romance con Choeo llora en una esquina al contemplar que otra mujer ha entrado en la habitación y se acuesta con él, ¿no? Ahí es el momento en el que podemos escuchar con más intensidad esta canción. Esta estrategia de unir determinados personajes con canciones no es única de Bailín. De hecho, ocurre algo similar con el Casta Diva de Bellini cuando se evoca a Jin Wen como objeto de amor por parte de Cho. Ella, bueno, se presentará con esta música, con la excusa esta de las broncas con su padre, pero volverá a sonar cuando, sufriendo por este amor prohibido con el novio japonés,
esté en esta azotea del hostal, cuando aparece con el cartel del hostal a la espalda y ella está mirando un poco hacia afuera, hacia el horizonte, en esta suerte de plegaria a la luna que de hecho narra la canción en sí, ¿no? El tema en sí. En una escena que, por cierto, es paralela a otra que sucede un tiempo después, cuando ella ya se ha ido y Cho, que, bueno, pues que siente algo por ella, se encuentra exactamente en el mismo espacio, con el mismo encuadre, con esta misma música de fondo y es evidente que la está recordando, ¿no? Por cierto que este tema pertenece a la ópera Norma y es uno de los grandes vestigios de esta idea de concebir la película como una ópera que les comentaba que tenía el director en un primer momento y que eso les decía al presentarles la película. Les decía también en la presentación que algo que sin duda habrán podido detectar en el visionado, que es la obsesión de Carguay por evidenciar esta inaprensibilidad de la vida a través del propio dispositivo cinematográfico, ¿no? Hemos ido viendo ejemplos de todo ello a lo largo del análisis, tanto mecanismos propios del relato como en la puesta en escena. Pero bueno, no quiero terminar sin mencionar, por lo trascendente en su obra general, la presencia constante del factor tiempo como algo con lo que se juega constantemente y a lo que nos remite con constancia, sin llegar a alcanzarse, ¿no? En esta eh, ausencia de coincidencia, ¿no? entre tiempos. Hemos escuchado varias veces a lo largo de la película varias reflexiones que giran en torno a esta idea, ¿no? Especialmente en el tren futurista del relato. Sin embargo, el propio juego de los saltos temporales que hace la narración, con estos flashbacks, a veces en off, que a su vez remiten a otros flashbacks, habla de lo subjetivo del concepto tiempo, ¿no? Apenas materializado por algunos rótulos, algunos que sí nos han situado en fechas concretas y otros que sin embargo hablan precisamente de lo subjetivo de la percepción temporal con estos rótulos de 10 horas, 100 horas, 1000 horas, esto que ocurre a lo largo del relato, ¿no? Pero bueno, eso en cualquier caso habla constantemente de la subjetividad absoluta, ¿no? Y otro elemento que remite constantemente, o sea, y que habrán visto que es que está presente todo el tiempo como un gran lastre, es los relojes, la presencia de los relojes, ¿no? En estos planos de las manos, en las paredes aparecen varias veces, en el regalo que le hace hecho a Bai a través de Ping, entre otros, y que por cierto comparte además la figura del reloj con Deseando Amar, ¿no? En la que hay estos inmensos relojes de pared que copaban parte de los planos. Y es que esta ausencia total de tiempo objetivo, pese a, como digo, a la constante presencia del concepto tiempo en sí, transmite toda una disociación entre el tiempo real y el tiempo de la vivencia, ¿no? Que por un lado se erige como una característica típicamente posmoderna, de la que podemos encontrar incontables ejemplos en la historia reciente del cine, y por otro, se convierte en una herramienta perfecta para el director porque hace énfasis en la historia como percepción personal, ¿no? Y no necesariamente como algo lógico y lineal. Algo que, bueno, pues que ya les he ido comentando, pero que ahonda en este discurso que subyace a la película, ¿no? En esta línea, de hecho, habrán visto también estas cámaras lentas que de repente se aceleran y que son muy identitarias, de hecho, de este autor, ¿no? En parte, esto que les comento también es porque ayuda a aislar simbólicamente a los personajes en burbujas temporales propias, ¿no? De alguna manera. Quizás el ejemplo más significativo de esto se da en la escena en la que Cho recuerda la espera de su Lisen mientras está jugando en el casino y ahí no sé si se habrán dado cuenta, pero ahí el personaje aparece ligeramente ralentizado, pero rodeado por otros jugadores que aparecen sutilmente acelerados. Entonces se da esta disociación entre el tiempo real y el percibido que ayuda a enfatizar al fin y al cabo el aislamiento, ¿no? del protagonista que está enfrascado en sus pensamientos, ¿no? Y ajeno a todo el entorno que le rodea.
Un mecanismo, por cierto, que ya utilizó de manera muchísimo más explícita 10 años antes en Chungking Express, otra película del director. Eh, y que aquí eso retoma de manera un poco más sutil, ¿no? De todas maneras, todo este difícil laberinto narrativo y temporal liga, y con esto ya les dejo respirar, con la idea de azar, otro elemento característicamente posmoderno y que marca todo el film, ¿no? Frente a la lógica moderna del cine o la literatura anterior, donde pues, los actos siempre son efectos de una causa más o menos explícita, ¿no? Aquí esta idea se diluye totalmente, ¿no? Y todo parece estar sometido a una suerte de deriva incalculable a priori a la que los personajes se van adaptando, ¿no? Y van reaccionando emocionalmente, pero casi de manera pasiva, ¿no? Un poco atropellados por las circunstancias que les vienen impuestas. Por ejemplo, bueno, pues con estos encuentros azarosos, ¿no? No solo con Lulu y consecuentemente con la habitación 2046, sino con las otras dos mujeres del hostal, ¿no? Con las que se relaciona aparentemente simplemente pues porque aparecen por allí, ¿no? Y de manera aún más explícita, esto se da con la segunda, Sully Sen, con la mujer enguantada, con este juego de cartas de azar que impide que finalmente pueda conocerla, ¿no? Habría muchas más cosas que comentar de esta gran obra y de hecho sería fantástico seguir reflexionando no solo sobre esta película, sino sobre la obra completa de este gran director, que es historia viva del mejor cine de nuestro tiempo. Pero bueno, les voy a dejar de digerir esto y yo les invito a que sigan explorando por su cuenta a esta gran figura. Nosotros, mientras tanto, les seguimos ofreciendo buen cine, aunque para la próxima sesión, que tendrá lugar el próximo martes también a las 6, salimos totalmente del Hong Kong de los 60 y nos vamos a Alemania de los años 40 con la película La lección de alemán, que como siempre les recomiendo que no se pierdan. Muchas gracias por estar conmigo esta tarde y que pasen buenos días.